Sí. Para contestar tu pregunta, definitivamente sí. El sector de vehículos usados y el crecimiento que ha tenido en los últimos años ha incomodado a los grandes concesionarios. Los números son fríos, la cantidad de unidades que entra usadas es cada vez mayor que las nuevas, producto de, como apuntaba Giovanni, hay una realidad económica en la República Dominicana. Cuando tú te vas al portal del Banco Central y ves que más del 80% de las personas que tienen empleo ganan por debajo de 20,000 pesos, entonces tú te das cuenta que resulta prácticamente una quimera tratar de pensar en adquirir un vehículo nuevo. Claro, imposible. Es prácticamente imposible. Imposible, claro. Saludos amigos de YouTube, aquí estamos con otra entrega, hoy con una denuncia formal de la Asociación de Jóvenes Importadores de Vehículos Usados, donde ellos quieren hacer valer su voz frente a la Dirección General de Impuestos Internos, buscando que el sector se organice, pero que el mismo sea rentable. Y aquí recibimos directamente a Giovanni Borillo, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Jóvenes de Importadores de Vehículos Usados, así como también a Radomiro Peña, consultor jurídico de esta entidad. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muchas gracias Peguero por la oportunidad de participar en tu medio de tanto alcance. Gracias. Explíquenos, sí, Ramiro, explíquenos. Para nosotros una distinción estar aquí en esta plataforma porque tiene como objetivo de ser una plataforma veraz que hace mucha falta hoy en la República Dominicana en la opinión pública. Quiero decirte, querido Peguero, y a tus seguidores, que el sector de vehículos usados es un sector que viene de años, de la época de los 80, de los 90, y en el mismo gobierno de Hipólito Mejía, PRD, hoy PRM, se abrieron las puertas para los vehículos usados. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestro país no tiene el poder adquisitivo para adquirir un vehículo nuevo. ¿Qué dicen los estudios del Banco Central, Peguero? Que más del 80% de los dominicanos gana menos de 20,000 pesos. O sea, ¿cómo una persona va a tener el derecho de adquirir un vehículo nuevo? Es muy difícil, es un gran viacrucis. Y en estos momentos está en juego lo que es vital en la economía de nuestro país, que este sector no desaparezca, y más aún que están involucrados muchos jóvenes en la venta y en la importación de vehículos usados. La Dirección General de Impuestos Internos está impulsando una norma que busca aplicar mucho más control y para que ustedes puedan transparentar mucho más los ingresos que tienen por la venta de vehículos. ¿Pudieran explicarnos cómo ha funcionado en el pasado y qué es lo nuevo que se pretende implementar? Es así, para poner en contexto a la población sobre lo que nosotros estamos proponiendo y solicitando, hay que hacer una breve historia de lo que ha sido el sector de importación de vehículos en los últimos 30 años. A mediados de los 80, a principios de los 90, tiene un boom el tema de la importación de vehículos desde Estados Unidos. Eso termina, digámoslo de esa manera, en el primer gobierno del presidente Fernández en el año 96, cuando producto de una política monetaria se hace posible que el mercado de los vehículos nuevos prospere. Yo recuerdo que en ese entonces tú ibas a Peravia Motor y comprabas un Skoda Felicia 0 kilómetros por 140,000 pesos. ¡Wow! Una ganga. Correcto. Eso permitió que una joven universitaria que ganaba en un banco, en una telefónica, 10, 12,000 pesos, juntara 40 o 50,000 pesos para el inicial, hiciera un financiamiento y pagando 3,000 o 4,000 pesos se montaba en un vehículo nuevo. Sí. Entonces, esa época de bonanza de los vehículos nuevos finaliza en el año 2002. ¿Qué sucede? Recordemos que a mayo del 2003 estalla el escándalo del Banco Baninter y eso da el traste con la estabilidad económica que había para ese entonces, y un dólar que a noviembre del 2002 estaba a 16 por 1 pasa a 58, 59 por 1. El modelo de negocio de los vehículos nuevos era el siguiente: los concesionarios daban consignaciones a los dealers y se pagaba la factura 30, 60 y 90 días. ¿Qué pasa? Esas facturas estaban dolarizadas. Entonces, el que debía $1 millón debía 16 millones de pesos. Y pasó de deber 16 millones de pesos a deber 59 millones de pesos.
Qué locura. La mayoría de los dealers de vehículos nuevos desaparecieron. Entonces, hay que generar una alternativa en el mercado. Y ahí se retoma el tema de la importación de vehículos usados. De ahí nacen las principales asociaciones que hoy están vigentes. Entonces, imagínate tú que nosotros al día de hoy todavía conservamos en su gran mayoría el mismo esquema contributivo desde los años 80. Se le han ido poniendo parches, se han ido modificando, incluso en el 2003 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, lo que también inyecta una mayor cantidad de unidades entrando al mercado dominicano. Entonces eso hace que la proliferación de la cantidad de dealers que se da se multiplique tal vez por 10. Esa es la manera en la que ha crecido el mercado de los vehículos usados en República Dominicana. Al día de hoy, entonces, se hace imprescindible que tanto los dealers como las autoridades nos aboquemos a rediseñar, mejor dicho, un esquema contributivo que nos permita continuar siendo rentables y tributar lo que debemos tributar. Para decírtelo en una sola palabra, el esquema contributivo aplicado a los vehículos usados debe ser sincerizado. Yo creo que es lo más conveniente, nosotros creemos, desde la Asociación de Jóvenes Importadores de Vehículos Usados, que es lo más conveniente. Porque el Estado tributa, para que tengan una idea, de un vehículo usado que se importa de Estados Unidos, un 48%. 48. Un 48%. Es mucho. En el mejor de los casos, cuando son vehículos a los que se le puede aplicar el descuento por libre comercio, estamos hablando de un 38%, pero todavía sigue siendo mucho. Entonces, de alguna manera, repito, tenemos que ponernos de acuerdo, porque para el Estado es mejor tributar algo menos que un 50% de nada. ¿Por qué de nada? Porque a lo que nos abocamos, si continuamos por este camino, es a desaparecer. Eso es lo que nadie ha querido decir. O sea, con esa carga impositiva que se va a aplicar ahora de una manera más estricta, los están condenando ustedes a desaparecer como importadores. Bueno, realmente no se está agregando una carga impositiva. Lo que se está es aplicando una norma que nace de la promulgación de la ley 155-17 sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sí. Esa norma lo que establece es que debe de depositarse conjuntamente con los traspasos y los endosos la prueba fehaciente de pago. Cabe destacar que nosotros en ninguna medida estamos en contra de que esa norma se aplique. Al contrario, entendemos que al aplicar esa norma se va a ir depurando el sector, porque no podemos llamarnos engaño. En todos los sectores hay empresas y compañías que tienen una ventaja operativa producto de que tienen capitales que no pueden justificar. Y con la evasión de impuestos. Con la evasión de impuestos, el lavado de activos y todo eso. Sí. Entonces nosotros, que somos una generación, digamos, nueva, ¿en qué sentido? En los años 80, como te decía, eran comerciantes que estaban en la ciudad de Nueva York, en diferentes ciudades de Estados Unidos, que mandaban vehículos. Entonces, en ese momento tal vez el sector se pudo haber relacionado con los famosos Dominican York, que en esa época fue una mote que se le colocaba a las personas que vivían en Estados Unidos y venían aquí. Nosotros somos una generación peguero que hace 20 años, 22 años, comenzamos como vendedores de dealer. Jóvenes, inclusive, que nosotros conocemos de casos, que eran lavadores en un dealer de vehículos nuevos, y se fueron desarrollando, haciendo pequeños negocios. Y hoy somos propietarios de dealer con muchísimos compromisos económicos, trabajando con líneas de crédito en los bancos a intereses altísimos, que tenemos muchísimos compromisos, y lo hacemos primero porque creemos en nuestro país, y segundo porque es el único negocio que sabemos desarrollar. Sí. Entonces, por cada dealer que está abierto, calcula al menos 5 empleados. Ese es un aspecto. Entonces, si vemos que registrados oficialmente hay más de 1.200 dealers a nivel nacional, y que según el boletín de diciembre de 2021 de la misma Dirección General de Impuestos Internos, entraron más de 310.000 unidades de vehículos importados a la República Dominicana.
calcula el tamaño y la incidencia en la economía de la República Dominicana de nuestro sector. Del sector. Correcto. Entonces, es un sector que el gobierno y el país no puede darse el lujo de que desaparezca. Sería un crimen. ¿Por qué? Porque es un sector que lleva el alimento a más de 15,000 personas, siendo un cálculo muy conservador. Sí. Pero encima de eso, tiene una incidencia fundamental en todo lo que tiene que ver con la comercialización y venta de neumáticos, lubricantes, talleres de mecánica. Sí, todo un mundo. Talleres de pintura, autoadornos, servicios técnicos. Entonces, ya tú puedes... Todos ellos se verán impactados de aplicarse la norma como obedece la ley. Bueno, la norma, repito, entendemos como asociación que está correcta. ¿Qué pasa? Que la norma, al establecer que hay que depositar la prueba fehaciente de pago, tiene un arrastre en relación a los impuestos que hay que pagar, a la fiscalización. Sí, explícale al público en qué consiste la prueba fehaciente de pago para que el pueblo pueda entenderlo. Correcto. La prueba fehaciente de pago significa que para cualquier operación de compra y venta de vehículos que sobrepase el umbral de los 500,000 pesos, hay que depositar el medio por el que se pagó, ya sea un cheque, ya sea una transferencia bancaria, tarjeta de crédito o transferencia internacional. Sí. Esa es la norma. Al día de hoy, eso no era necesario. Sin embargo, nosotros... O sea, ahí entraba el efectivo. Tú podías manejar una parte en efectivo y reportar la parte de que tú recibías mixta, ya sea de una tarjeta de crédito o fuese también de alguna transferencia. Una transferencia, correcto. La parte del efectivo es lo que se manejaba a discreción. Correcto. Al aplicar esa norma, sin modificar el esquema contributivo actual, nosotros estamos prácticamente condenados a desaparecer. Hay que sentarse con las autoridades y revisar la cantidad de impuestos que nosotros pagamos para poder adecuarlo, que sea un esquema viable para ambas partes, que nos permita seguir operando. Ese es su mensaje. Hay un aspecto importante, querido Peguero, y quiero darte anécdota de yo como abogado, Giovanni Morillo, estoy vinculado a este sector. Hace 15 años nosotros conocimos a don Felipe Espinal, que fue uno de los creadores de una de las asociaciones más grandes de vehículos usados en el país. Don Felipe, en la época de los 70 y los 80, pertenecía a la dirección financiera del Partido Revolucionario Dominicano. En la época del 2000, cuando llega Hipólito Mejía, el gobierno le abre las puertas, como decía nuestro querido compañero, a este sector. Nosotros entendemos que es inaceptable que hoy en día el gobierno del PRM, del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, sabiendo la historia que este partido hace 20, 30 años fue el precursor para que hoy se importara vehículos usados, le esté dando una estocada, un golpe a este sector tan importante, que tantas personas viven de este sector. ¿Cómo yo empecé vendiendo carros? Yo le llevo un caso legal a don Felipe Espinal y él me dijo, mi hijo, tú tienes ese Honda Accord, vamos a venderlo y yo te voy a comprar un carrito en Miami y te lo voy a traer. Pero ¿qué pasó, querido Peguero? Que yo vendí ese carro y con el dinerito que me gané vendí otro y después compré otro y yo tenía 4 vehículos vendiendo. Wow. Y era abogado también, sí. Gracias a don Felipe Espinal. O sea, me siento consternado porque yo entiendo que sí, que este gobierno tiene que fortalecer las instituciones, tiene que llevar al marco de la legalidad, tiene que organizar, pero también tenemos que adecuar normas y leyes y adaptarla a la realidad de nuestro país y de mano de los sectores. Explíquele al país la carga impositiva que conlleva traer un vehículo usado a traerlo aquí y venderlo, desde que se paga ya en Estados Unidos hasta que usted pague ese flete y termina ya de colocarlo en el dealer para que la gente se lo lleve. Mira, hay que hacer un ejercicio, Peguero, desde cuando los vehículos se compran en la subasta. Automáticamente el vehículo se compra en la subasta, entra un proceso de llevarlo al puerto. Esencialmente se traen por el puerto de la Florida. Ese es un primer pago ya. Eso es un primer... Después que tú compras el traslado hacia el puerto. Eso es la famosa grúa. Eso es un primer pago.
Luego de que el vehículo se embarca y hace aduanas en Estados Unidos, entonces se manda del puerto de Miami al puerto que tú elijas para hacer la recepción del vehículo. Ya eso es un flete que, para que tengan una idea, del año 2015, que costaba $525, hoy se pagan en promedio alrededor de $1,100. Wow. Por unidad. Por unidad. Eso es un vehículo estándar, porque en un vehículo estándar, porque si hay otro que es un poquito más grande, tiene que pagar más. Correcto. Tema de espacio. Correcto, $1,100 en promedio. Entonces a eso se le agregan el parqueo y los servicios aduanales. Pero la tasa a pagar en un vehículo que no sea libre comercio, que no sea fabricado en Estados Unidos, ronda un 48%. Wow. Entonces, estamos hablando de que un vehículo neto, sin los gastos accesorios que yo acabo de describir, que te costó $10,000 en Estados Unidos, no se puede, el costo aquí, sin esos gastos y sin que nadie se gane un centavo, ronda los $16,000. Un carro que costó $10,000. Un carro que costó $10,000. Wow. Y ahí nadie se ha ganado $1, más que el Estado. O sea, es mucho, una escala de mucho, de donde se reparte mucho dinero. Correcto. Entonces, el sector de vehículos es un sector altamente fiscalizado. Pagamos el 1% del anticipo. Pagamos al cierre de año los impuestos sobre la renta. Entonces, cuando tú te pones a ver cómo ha ido aumentando la carga sobre el sector, cómo se han ido disparando los precios internacionales, sí, y cómo ha ido mermando la cantidad de unidades disponibles de hace 2 años para acá, producto de la pandemia, entonces te encuentras con que primero para encontrar inventario es sumamente difícil, segundo, sumamente costoso, y tercero, te encuentras aquí entonces con que tienes que pagar los impuestos sobre el costo de los vehículos que tú compraste. Por eso el mercado ha ido mermando de esa manera. ¿Y no será que ustedes representan una amenaza a los intereses de los concesionarios? Porque mucha gente entiende que con un vehículo modelo 2016, 2017, no tiene por qué pagar un vehículo al precio del que traen los importadores de vehículos. Te voy a dar un ejemplo, querido Peguero. Un vehículo que tu hijo utilizaba para ir a la universidad, el Corolla, el Honda Civic, era un vehículo que hace 5, 7, 8, 10 años atrás, tú lo comprabas con $300,000, usado. Sí. Y hoy estamos hablando, con la inflación y con los factores que nosotros hemos planteado en esta plataforma, buscar hoy un Honda Civic, estamos hablando de $800, $1 millón, usado, que la gente dice, es inaceptable, pero si te vas a los vehículos nuevos, y ahí es que viene esa gran paradoja, esa gran lucha, hay que hablar de $30,000 y $40,000, cualquier carro para una gente trasladarse a su trabajo a la universidad. O sea, que se le han puesto más difícil al pueblo que quiere tener un vehículo, y lo que han hecho es fortalecer las instituciones financieras, porque lo que hacen es que te financian hasta el 90%. Exactamente. Y la gente lo ve y dice, no, pero a mí me están financiando el 90%, pero a fin de cuentas hay que pagarlo por la vía que sea, hay que pagar ese compromiso, aunque te lo den con un 90%. Y atado a 5 años. Correcto. Sí. Para contestar tu pregunta, definitivamente sí. El sector de vehículos usados y el crecimiento que ha tenido en los últimos años ha incomodado a los grandes concesionarios. Los números son fríos, la cantidad de unidades que entra usadas es cada vez mayor que las nuevas, producto de, como apuntaba Giovanni, hay una realidad económica en la República Dominicana. Cuando tú te vas al portal del Banco Central y ves que más del 80% de las personas que tienen empleo ganan por debajo de $20,000, entonces tú te das cuenta que resulta prácticamente una quimera tratar de pensar en adquirir un vehículo nuevo. Claro, imposible. Es prácticamente imposible. Imposible, claro. Entonces, el vehículo usado en nuestra cultura, en nuestro país, donde el transporte público es ineficaz, inseguro e indigno, representa la primera adquisición de envergadura en la vida de una persona. Fíjate que por encima de la vivienda, un vehículo representa en nuestra cultura la primera adquisición de envergadura. ¿Por qué? Porque todo el que vive en un sector, en un barrio,
vive en una casita pequeña, muchas veces tiene que dejar el carro afuera, que no le cabe. Muchas veces el carro es más costoso que la casa. Pero ¿qué pasa? Que esa muchacha tiene que regresar a las 11 de la noche de la UAS. Sí, sí. Ese muchacho tiene que regresar de su trabajo a las 12 de la noche. ¿En qué va a regresar? Y al punto, Peguero, que si tú observas, este país que no tiene una seguridad social fuerte, una persona cuando llega a los 40, 50 años, no consigue trabajo, es la realidad, y cuando recibe unas prestaciones, ¿qué es lo que hace? Comprar un carro para ponerse a taxiar, para ponerse a hacer Uber, para hacer cualquier cosa, para poder sostenerse. Esa es la realidad de los vehículos usados en la República Dominicana, que las autoridades, el presidente de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, aduana, tienen que entender. ¿Y cuál es el impuesto que ustedes sugieren que debe ser justo para que sea rentable vender vehículos y contribuir sin evadir impuestos, ayudando al país a progresar así como lo requiere esta patria? Bueno, el producto de una reunión que sostuvo el sector de vehículos usados con el director general de Impuestos Internos antes de ayer, la dirección dio un plazo de 15 días para poner en vigencia la norma 0622. Nosotros estamos utilizando ese plazo para, conjuntamente con nuestros técnicos en materia fiscal, a diseñar una propuesta que con el favor de Dios estaremos depositando la semana próxima de lo que nosotros entendemos que sería un esquema contributivo viable. Para ambas partes. Para el Estado que quiere recaudar, que estamos en una necesidad donde se evitó una reforma fiscal y que el gobierno necesita ese dinero para poder cumplir con lo que... Al final, Peguero, la prórroga no resuelve la situación, no, la realidad. Claro que sí. Y como tú bien apuntas, como empresarios estamos conscientes de que el Estado debe seguir funcionando. Nosotros entendemos que ni la empresa privada puede ser sin el Estado, ni el Estado sin la empresa privada. El Estado está para regular y la empresa privada para generar riqueza. Sí, sí. Esa es la realidad. Entonces, como te decía, conjuntamente con nuestros técnicos fiscales nos encontramos ahora trabajando para construir una propuesta del esquema contributivo que nosotros entendemos que puede ser viable. Y de ahí en adelante, por supuesto, iniciar un proceso de negociación y poder resolver el problema de raíz sin poner más parches. Sin poner más parches. La industria farmacéutica tiene un esquema contributivo donde no paga ITEVIS. La construcción tiene un esquema contributivo especial también. La zona franca tiene un esquema contributivo especial. Entonces, ¿por qué no negarnos la oportunidad de sentarse con nosotros, ver cuáles son nuestras necesidades y poder construir una solución juntos? No, y también que es como ustedes han planteado. No es que no quieran cumplir con el compromiso, sino que sea más equilibrado para que el negocio sea sostenible, para que el Estado pueda seguir generando riqueza a partir de la venta de ustedes y para que ustedes puedan también seguir siendo rentables. ¿Y cuál ha sido, Peguero, la realidad de nuestro país en la historia? Que hemos vivido de parches, hemos vivido copiando muchas veces leyes que las queremos implementar de un día para otro el legislador en la República Dominicana. Y voy a citarte un ejemplo. El Código Procesal Penal, cuando llega a nuestro país del Código Modelo Tipo de Iberoamérica del 1988, sí, mira el revuelo que trajo esa normativa en nuestro país. ¿Y qué decía ese gran hombre, que Dios lo tenga en su gloria, Artañán Pérez Méndez, con relación al Código Procedimiento francés, penal francés, que en Francia lo fueron adecuando y en Francia no dieron ese golpe de un día para otro con una nueva norma? Sí. Y eso es lo que nosotros le estamos exigiendo, y por eso estoy dando ese ejemplo en materia legal con lo que está pasando hoy en día del sector de vehículos en nuestro país. Sí, totalmente, ¿no? Y yo entiendo que la explicación es válida, el reclamo también es válido, y sobre todo también que ustedes han sido honestos en el planteamiento de que quieren que se aplique la norma, que no es que se oponen a la misma, sino que se entiendan y que se sienten en la mesa de las negociaciones, que es lo que se quiere. La vemos inclusive como una ventaja, te decía, porque, bueno, tú nos comentabas fuera de cámara que te preocupaba que tú veías, por ejemplo, vendiendo carros en las aceras, vendiendo todo esto. Sí, sí. A nosotros, como dealers formales, que somos, agencias de vehículos formales, eso también nos preocupa, porque afecta el buen nombre. No es lo mismo nosotros que tenemos un local
pagando empleados, asumiendo compromisos económicos, competir con una persona que porque su papá le dio una X cantidad de dinero o consiguió X cantidad de dinero, compró 4 o 5 carros y lo paró en la acera. Cuando se presente una situación y hay que dar respuesta, ¿tú crees que va a ser la misma respuesta de una persona que está legalmente establecida con su domicilio y tiene más de 20 años operando? Nadie que esté bien quiera arruinar su reputación, porque de eso que vive. Correcto. Entonces, yo entiendo que sí, que eso se encaja ahí dentro de lo que ustedes están pidiendo para evitar esa clase de negocios clandestinos que no están amparados 100% bajo los lineamientos que tienen ustedes. Sí. Por eso, más allá de que no nos oponemos, saludamos y felicitamos los esfuerzos que está haciendo las diferentes instituciones, por ejemplo, DGCET, con el reglamento que se dispone de entrar en vigencia para el año que viene, con el tema de regular la apertura de nuevos dealers y depurar a los que ya estamos operando. Sí. Esa es la realidad, lo saludamos, porque cada vez el sector se va a fortalecer más mientras las competencias sean justas. Se va a limpiar. El que esté con mala maña para afuera, correcto, y el que esté legal se va a mantener. Correcto. Sí, correcto. Sí, esa es la realidad, eso es lo que hay que decirle al pueblo. ¿Hay algún dato adicional que ustedes quieran aportar sobre esa situación? Bueno, hasta ahora nos sentimos muy contentos, Peguero, tanto por tu apoyo y también de gran parte de la población dominicana, porque esos sectores de esa alta sociedad no quieren hablar este tema. Y mucha gente nos ha dicho a nosotros, Radomiro, Giovanni, tengan cuidado, ustedes se están metiendo en un problema, porque me decía un amigo, una anécdota, que en la época de los 80, 90, esa lucha que hubo, mucha gente tenía temor hasta de perder su vida. Y nosotros sabemos que estamos enfrentando sectores que no quieren que nosotros salgamos a la opinión, a esta plataforma, a decir esto. Y Dios está ahí, somos valientes y vamos a seguir luchando para que este sector no desaparezca. Yo entiendo que la libre competencia siempre hay que fomentarla. Si usted vende vehículos nuevos, habrá un público que va a comprar sus vehículos nuevos, que tiene un poder adquisitivo bastante bueno, y hay otros que necesitan y que no tienen esa opulencia para ir a pagar lo que realmente están pidiendo ellos. Entonces hay espacio para todos y para que todos cumplan con las obligaciones fiscales. Así que les agradezco que hayan venido a este espacio para exponer la situación. Yo entiendo que el director de Impuestos Internos es una persona que escucha y yo sé que él hará lo posible para que ustedes puedan también seguir operando dentro de su marco regulatorio. Así que gracias por venir. Gracias de corazón. Seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye.